Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Finec Live, ya sabéis, este espacio en el que hacemos una conversación en directo para precisamente conocer nuevas ideas, nuevos productos de inversión. Y lo primero que voy a hacer es saludar a los invitados que tengo hoy aquí, que es un placer que estéis en nuestra casa hoy. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estás? Jacobo Blanquez, que es CEO de Tresis Gestión. Joaquín Gómez, ¿qué tal, Joaquín? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. Joaquín es director de mercados y productos de inversión de El Economista. Y bueno, pues como sabéis, en este espacio lo que buscamos es precisamente generar esa conversación y contamos también con vuestras preguntas, con vuestras dudas, lo que queráis plantear, que bueno, pues que nuestros invitados de hoy puedan responder. ¿Cómo hacer las preguntas? Pues por Twitter, en el post donde está este directo en Finect, en YouTube, en Livestream, donde queráis, la lanzáis, el equipo aquí las estará recogiendo, me las irá pasando por mensaje y yo las voy introduciendo un poco en la conversación que vamos a tener. Así que, bueno, pues el motivo de tener hoy aquí a Jacobo y a Joaquín es precisamente charlar un poco sobre Tresis Cartera Eco 30, que tiene la novedad de que es el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España. El medio es El Economista, como ya hemos comentado, con Joaquín un poco a la cabeza. Yo, para empezar, voy a empezar por Joaquín. ¿Te parece bien, Jacobo? Sí. Dos preguntas primero. La primera es, ¿esperabas que yo te hiciera una entrevista alguna vez? Porque hemos trabajado. Pues la verdad es que yo creo que es una de las mejores sorpresas porque Vicente además es fundador del Economista, del equipo fundacional del Economista y conoce muy bien el ADN del Economista, que es el fondo de por qué hemos acabado haciendo el Eco 30. Y yo he aprendido mucho con Joaquín, que ha sido mi jefe ahí en El Economista, y que trabajamos juntos también en Expansión. Y la segunda es, ¿cómo surge? ¿Por qué la idea de un fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación? Pues mira, ya que estamos hablando un poco del ADN, yo creo que es la parte fundamental. Voy a intentar ser muy breve un poco de lo que hemos hecho, porque yo creo que la idea inicial con la que arrancó El Economista, y yo creo que ese fue un poco el punto de presentación, es que la gente utilizara El Economista para tomar sus decisiones de inversión. De una forma muy sencilla, lo que acabó ocurriendo es que en el arranque del periódico pues se nos ocurrió hacer la mayor cartera de consenso del mercado español, que es el Eco 10. El Eco 10, con más de 50 contribuyentes, se convirtió, yo creo que en una parte principal un poco de lo que estábamos recomendando a nuestros lectores. Y en la crisis del año 11-12 nos empezamos a dar cuenta que dices, oye, en el mercado español hay una carestía bastante grande de ideas de inversión, había que buscar valores internacionales y nosotros llevábamos muchísimo tiempo haciendo screening en el concepto de auditoría. Lo más importante yo creo que en El Economista es decir, te lanzamos ideas de inversión, pero esas ideas de inversión tienen que estar auditadas, tienen que ser reconocibles, tienen que ser comprobables. Y habíamos conseguido un poco que ya con el Eco 10, que Dow Jones Stock nos customizara, que nos calculara un poco, decir, cuál era la rentabilidad que estaba teniendo el Eco 10 y en el año 11-12 lo que nos planteamos es decir, oye, de todo ese proceso de selección de ideas nuestras, vamos a intentar hacer también algo auditable y que se vea cuál es la rentabilidad. Y en el año 12 empieza la construcción a través de stock también del Eco 30 como un producto indexado. Entonces, a partir de ahí, lo que nos encontramos es decir, oye, nosotros estamos llevando a nuestros lectores a ideas de inversión, estas ideas tienen un track record atractivo, vamos a convertirlo en un producto adquirible en el mercado. Y ahí nace un poco la idea de la cartera Eco 30, totalmente desvinculada a lo que es un índice, porque un índice nos obligaría por criterios ESMA a una reponderación permanente de la cartera todos los días y ese es el punto fundamental un poco, yo creo que como hemos construido la idea del Eco 30, como todo lo que hemos hecho en El Economista, Eco Trader y todos los productos que hemos desarrollado de inversión. Auditoría constante de lo que estamos haciendo para que el lector tome sus decisiones de inversión con el producto del Economista. Y vais ahí, Jacobo, ya El Economista, con esta idea, con esta idea y con cómo lo veis al principio, porque claro, al principio lo vimos, o sea, era una idea innovadora, era algo nuevo, pero era un poco complicado. No teníamos claro cómo iba a ver el regulador esto, de un periódico, un índice y un fondo, a ver cómo casábamos todo. Y bueno, pues poco a poco fuimos replanteando cómo va a hacer el producto y lo presentamos a la comisión y la primera pues sí lo hemos logrado. Yo creo que es un producto que es innovador, sí que tiene un criterio de selección
que ellos lo tienen hoy todo. Tiene una serie de curiosidades el fondo porque es equiponderado, los 30 valores están igualmente ponderados, solamente se tocan 2 veces al año, al principio de año y en junio, ¿no? De junio es. Entonces, bueno, pues la cartera es bastante estática, digamos. Tenemos el trabajo nosotros, la gestora, que tenemos que ir ajustando según suscripciones y reembolsos, pero bueno, es un fondo que yo creo que es clarísimamente con vocación de renta variable, es un fondo que va a ser volátil, pero que mirando como hemos mirado, nosotros antes miramos a ver el índice, o sea, antes, no a todo el que se acerca a nosotros, a ver cuál es tu track record anterior y el track record del índice ECO30, pues la verdad es que yo creo que es muy bueno y era vehiculizarlo, esa idea. Y la verdad es que estamos yo creo que ahí es importante un poco que expliquemos un poco cómo se construye el índice y sobre todo la cartera ECO30. Hablemos siempre un poco de cartera ECO30, que es una parte importante, es decir, porque es un acercamiento muy lógico de lo que nosotros estamos intentando llevar un poco a los lectores. Es decir, si yo me quiero acercar a los mercados internacionales, ¿cómo haría una cartera desde la construcción propia de la asset allocation, buscando valores de calidad por todos los criterios que nosotros hemos desarrollado en estos años? Entonces, lo primero que definimos es decir, nosotros no queríamos una cartera en la que el principal mercado, o sea, Estados Unidos, tuviera en ningún momento más de la mitad de la cartera. Con lo cual, Estados Unidos no puede tener más de 15 representantes en cartera. Ningún país occidental puede tener más de 4 representantes, de modo que en alguna revisión que nos ha salido decir, oye, podríamos haber tenido muchos valores británicos, pero estamos limitados y solamente podemos tener 4. Y yo creo que la parte más importante es ningún sector puede tener más de 4 representantes en la cartera. De modo que también nos ha pasado, por ejemplo, que en algún momento nos habrían salido todo petroleras o compañías de tecnología. Con lo cual, ese es un poco el punto de partida y a partir de ahí lo que hemos metido es muchísimos filtros de cuál es nuestra percepción de valores de calidad en esa selección de títulos. Es un acercamiento muy lógico para buscar valores que le pueda recomendar a un lector y que la idea es un poco empaquetarlos y que en el fondo, decir, lo que decía Jacobo, el concepto de estabilidad es, si nos creemos una historia, nos la vamos a creer exactamente igual en el mes de noviembre que en el mes de mayo. Seguramente, dices, ahora en este momento que llevamos 3 meses de revisión de cartera, sí que hay algún valor del ECO30 que hoy, si tuviéramos que hacer la revisión, no entraría, pero son pocos. Había justo una pregunta que decía eso, decía, ¿por qué hacer solo dos veces al año la revisión? O sea, ¿no quita flexibilidad también de poder hacer más movimientos a lo largo del tiempo? Pues fue una pregunta que nos lo hicimos en la históricamente siempre lo ha hecho así, en la construcción. A Jacobo y yo esto lo hemos hablado en alguna ocasión. ¿Por qué no hacer 4 revisiones al año? Aquí va a tener que trabajar sobre todo Jacobo, que es la parte de gestión. La verdad es que hicimos un track record para atrás de cómo se habría construido con 4 revisiones y el comportamiento hubiera sido muy parecido. O sea, la realidad es que nosotros pensamos que esas 30 selecciones, esa forma de construir la selección de cartera es bastante estable en el tiempo. Yo creo que en este momento solamente habría 3 o 4 valores que no formarían parte del índice por los criterios que tenemos en este momento construidos de selección. Y además uno de esos valores es uno de los favoritos de Jacobo para su fondo, ahora nos cuentas cuál es. Pero la realidad es que primamos mucho el concepto de estabilidad porque pensamos que tenemos títulos de mucha calidad y en los que confiamos mucho. O sea, podríamos defender las tesis de inversión de los 30 valores que tenemos casi sin dificultad. Con lo cual, yo creo que dos revisiones estamos cómodos con ello. Ahora vamos también perdón, pero como ellos la selección que hace ECO30 es a ver, esto que está de moda es más valor, más value. No busca tanto el momento. Y a lo mejor una revisión, hacerlo trimestralmente, pues en 3 meses tú puedes haber cogido un valor y que en 3 meses no se haya tenido un buen comportamiento porque te coincide un diciembre como que hemos vivido o un noviembre como que hemos vivido hace poco. Entonces, tú fíjate, si fuese trimestral, en el último trimestre del año pasado, pues de octubre a noviembre a diciembre, es que probablemente en diciembre o lo hubieses cambiado o hubieses comprado más de muchos de los que han caído, porque realmente en 3 meses, si te pilla un factor macro que te destroza, y por cómo hace la selección, no tiene tanto valor el momento, sino más el valor. Bueno, pues ¿me permites decir una cosa? Déjame que te pregunte una cosa a ti primero. Perfecto. Así lanzo yo alguna pregunta y si no, no me dejáis. Entre 2 periodistas os peleáis, que yo no me puedo quedar aquí callado, voy a pedir un café. Yo quería explicar porque nos habíamos casado, pero luego me dejas que lo explique. Vale, yo
quería ir un poco más todavía al origen de la idea, que yo creo es una cosa bastante, decías, lanzar ideas de inversión. Pero yo recuerdo en nuestras conversaciones que todo esto parte de una idea de, oye, la cartera del mono, Sí. es imposible batir al mercado, un mono siempre va, si un mono tal, acaba venciendo. Entonces tú te propones ahí decir, no, sí se puede superar al mercado con una cartera como. Yo creo que esto, Vicente y yo nos conocemos desde los albores del 2000 y cuando yo estaba, yo creo que lo puedo decir perfectamente, es decir, o sea, cuando remontamos El Economista y nos traemos la cartera de consenso para hacerla la más amplia y hacemos un índice, veníamos inicialmente del equipo fundacional de expansión. Y entonces yo me acuerdo en el año 2001 cuando uno de los mejores directores de periódico que he tenido en esta vida, que es Miguel Ángel Belloso, me mete en el despacho, yo estoy llevando un suplemento de inversión de expansión y me dice, joder, Joaquín, tú y tus amigos los analistas habéis dejado tantos muertos en la cuneta. Y yo le dije, Miguel Ángel, eso no es verdad. Es decir, y te lo voy a demostrar. Y al día siguiente me volví a meter en el despacho y digo, mira, vamos a hacer una cartera de consenso para demostrarte que sistemáticamente los profesionales van a tener un mejor comportamiento que el mercado. Y esa idea, que yo creo que está totalmente desarrollada, porque además sabiendo la rentabilidad de los índices, ves perfectamente que se ha sistematizado. Y es el punto un poco de partida, es decir, o sea, cuando tú copias, y nosotros muchas de las cosas que hacemos es copiar cosas que hacen los profesionales, lo que estamos es sistematizando cosas que se hacen bien en mercado, que es decir, al final nosotros, yo creo que hay un punto de soberbia en lo que hacemos, pero que siempre con una cierta humildad, es decir, lo que queremos es llevarnos lo mejor de los profesionales y trasladarlo a nuestros lectores. Ese es un poco el objetivo que hemos tenido en El Economista. Y ahora me permites explicar por qué nos casamos, porque yo creo que esto es una parte importantísima, es decir, porque además no está aquí José Miguel Maté, que José Miguel Maté yo creo que es una pieza importantísima también en este proceso, porque José Miguel Maté no fue el primer intento. Nosotros lo que dijimos es, queremos que nuestro gestor del producto sea absolutamente independiente en el mercado español. Y cuando nos juntemos con alguien que sea independiente, y nos juntamos con alguien que no lo voy a decir en un primer intento, la primera sentada que tuvimos, y nos dijo, oye, me encanta la idea, me encanta lo que estáis haciendo, pero quiero ponerle un bar. Y entonces yo me acuerdo que mi propio presidente me dijo, oye, pues es que es una institución magnífica, tenemos que hacerlo con ellos. Digo, si hacemos un bar con esto, matamos el producto y matamos la rentabilidad potencial que tiene el producto. Con un bar, para la gente menos versada en finanzas, nos referimos a un sistema de control de riesgo, no es ni el videoarbitraje, ni... Sí, no, bueno, claro, como ahora hablamos del bar permanentemente, deberían ponerlo en el baloncesto también para que al Barcelona a lo mejor Vicente le revisaran algunas cosas de lo de la Copa, es que Vicente es muy del Barça. No vamos a entrar ahí. Entonces, y el segundo intento fue Tresis. Y entonces nos sentamos con José Miguel y José Miguel desde el primer momento nos dijo, yo quiero hacerlo. Y José Miguel en esto ha sido un absoluto caballero, yo siempre lo he dicho porque además el proceso ha sido largo y tedioso, es decir, porque ha sido complicado. Luego la segunda parte me ha tocado con Jacobo, pero José Miguel en eso, y yo creo que en eso las dos casas lo hemos respetado permanentemente, es decir, oye, hay un entendimiento ahí de caballeros y que nos ha funcionado muy bien. Largo y tedioso. Y de pronto se van llegando las fechas y ¡boom! Lanzáis en diciembre. Se empieza a construir la cartera en diciembre. Con mercados, Jacobo... Pero no teníamos plataformas, tenía que meterse en las plataformas porque podía comercializarse. No queríamos lanzar una campaña. Eso también lo hablamos, estábamos de acuerdo en lanzar una campaña y de repente alguien quiere comprar y dices, pues no está ni en Allfunds, ni en Inversis, ni en Tresis. Tiene que estar todo perfectamente construido. Y cuando lanzáis en diciembre... Y cuando ya decidimos tal... Empiezas a ver que el mercado se cae. ¿Qué sensación tiene un gestor? Ahora le pregunto a Joaquín en la parte de periodista, que todavía no es gestor, pero un gestor que lanza en un momento de mercado con tanta volatilidad, ¿qué sensaciones tiene ahí? Yo llevo 23 años gestionando fondos. He lanzado en momentos buenos, malos, peores y mejores. No me preocupé, la verdad. No, porque el inversor, sobre todo porque el dinero inicial era de Tresis, vamos, o sea que teníamos más paciencia, pero que al final nosotros, cuando lanzas un producto, desde luego no puedes mirarlo a un mes, y más un producto que te rentable. O sea, tenemos que mirar un track record y los inversores tienen que ser inversores de medio y largo plazo. Pues dices, mira, lanzarlo a principio de enero, de diciembre, una pena. Lo perfecto hubiese sido el día de Navidad, ¿no? El 24 haberlo cogido. Bueno, sí, pero estas cosas no. Probablemente el 24 entonces estaríamos muy asustados si no lo hubiésemos invertido y a lo mejor
toda la recuperación de enero no lo hubiésemos tenido. O sea, que eso es muy difícil verlo, entiendo. Pero realmente esto suele pasar, ¿eh? Desde el principio de que cuando lanzas un producto normalmente lo lanzas muchas veces en un momento que no es el del, dependiendo de los activos que tenga el producto, pero que no es el mejor momento. Joaquín, tú ahí, Pues, en ese momento, ese salto, porque claro, una cosa es escribir y otra cosa es ya tener el producto ahí gestionado. ¿Qué sensaciones tienes ahí? En el periódico además lo estábamos contando, es decir, estábamos en un momento muy crítico, además estábamos diciendo y pautando que si se perdían los mínimos del mercado americano del mes de febrero y marzo, seguramente tendríamos una movida bajista bastante importante, con lo cual era una tensión de decir, oye, ¿sabías que estabas viviéndolo con el mayor de los vientos en contra? Lo que pasa es que yo lo que siempre he tenido un poco... Es decir, yo el 24 lo recuerdo perfectamente con una tristeza de decir, hoy hemos salido y se está produciendo menos caídas de las que estaba sufriendo el mercado, porque la verdad es que el comportamiento en rentabilidad del fondo, yo creo que estamos muy contentos de cómo está yendo, pero lo sufres. Pero dices, igual que Jacobo decía, oye, yo presumo, es decir, el mayor inversor individual de... Esto se lo ha enfadado mi mujer, somos mi mujer y yo. Es decir, además yo creo que es un elemento de confianza. Esto Elena no lo verá, porque este tipo de cosas seguro que no lo ve, pero es decir, somos un poco decir decir, y a mí no me ha preocupado en algún momento decir, oye, que estábamos viendo que decir, oye, sobre el patrimonio inicial que habíamos puesto, pues estamos perdiendo, porque confías ciegamente, es decir, yo sé que estamos comprando una cartera que el potencial crecimiento de beneficio de los valores que tenemos es de media de un 50%, que estamos comprando una cartera que de media es un PER 10, que de una cartera con una rentabilidad por dividendo del 4%. Sé lo que tenemos en cartera. Evidentemente el mercado es complicado. Igual que decir, oye, tampoco creo que haya que presumir del comportamiento que está teniendo en este arranque de año, que la verdad es que está siendo muy bueno y que pensamos que dices, oye, nuestro objetivo es llevarlo a la parte más alta de rentabilidad, pero sobre todo lo que queremos es que haya también una parte, sobre todo de aprendizaje, que sirva, que este producto, y que confiamos mucho en el economista, que sirva para cambiar mucho la cultura financiera de este país. Que con un producto que dices, con unas comisiones que son bajas y que sobre todo, es decir, donde está la parte potencial de ganancia es en la rentabilidad que nosotros generemos. Eso es una parte que yo creo que además cuando lo construimos, es decir, lo diseñamos mucho, es decir, por mí tendría que tener el producto todavía comisiones más bajas, pero decir, y esa es un poco las pretensiones, y que el producto, si te genera rentabilidad, de verdad, es cuando de verdad genere ingresos. Es decir, y yo creo que además eso hay que meterlo en la filosofía, que en la industria del mercado español hay mucho fondo que de verdad no genera alfa, que de verdad que no genera y que te está cobrando unas comisiones muy altas. Y yo creo que no sé si considerarlo un caballo de Troya, pero que de verdad te debe hacer pensar a la industria y que con el economista por medio pues puede servir para cambiar cosas. Hablabais de la rentabilidad, el dato que he visto esta mañana mirando la ficha de FINEC de Tresis Cartera Eco 30, recuerdo cómo se llama el fondo, era más 12% en lo que llevamos de 2019. Entonces hablábamos de la emoción del momento de salir malo, casi ahora la emoción del momento esté por arriba, que tampoco va a ser siempre así, ¿no? ¿Qué ha sido, y entramos un pelín más en la cartera, ¿qué ha sido un poco la clave de este comportamiento? Y ahora mismo, ¿cómo está configurada la cartera? ¿Qué pesa más en cartera ahora mismo? Pues yo te diría que es más un tema de la cartera tiene un peso cíclico importante, entonces todo lo que es cíclico está funcionando mucho mejor que lo defensivo. Ha sido así desde el principio de año y entonces tiene mucho. Ya te digo que todos los valores están equiponderados, con lo cual no es que digamos, no es que hemos metido más peso a determinados valores que tiene, no, está equiponderado, con lo cual lo que pasa es que de media la cartera pues sí que es una cartera con beta alta y es una cartera muy más cíclica en sus componentes. Entonces, bueno, pues en este momento pues está funcionando mejor, claro. ¿Qué tenéis en cartera? ¿Alguien que esté pensando contratar Tresis Cartera Eco 30, en qué va a invertir? Pues parte importante, lo que decíamos un poco al principio, ningún sector puede tener más de 4 representantes. Lo que decía Jacobo es verdad, dices, oye, tiene un componente, es decir, si tienes petroleras
Y dices, esas petroleras, pues lógicamente, es decir, con el comportamiento del crudo, pues te están yendo bien. Dentro del concepto de petroleras, porque además nosotros lo que utilizamos mucho el Eco30 es para que nuestros clientes de EcoTrader en el portal de pago, para nuestros clientes de Ecobolsa del producto del fin de semana, se asimilen valores en los que poder poner su dinero puntualmente. Es decir, oye, pues por ejemplo tenemos una compañía como es Marathon Petroleum, que a mí realmente, es decir, creo que es un valor que de verdad, si quieres pensar en petroleras, míralo, ¿sabes? Es decir, es una de las cosas. Es decir, tenemos un Suncor que son el esquisto, las pizarras bituminosas, es decir, oye, que decir, puede ser una parte atractiva. Por la parte de cíclicas que estabais comentando, es decir, oye, pues a mí hay un par de compañías que yo creo que tienen bastante atractivo. Glencore, la verdad es que sería una compañía en la que si pudiéramos compraríamos todavía más en cartera. Tecnología yo creo que es una parte también que tenemos muy atractiva, es decir, sobre todo, es decir, yo destacaría el caso de Marvell, Chip, circuitos de telecomunicaciones con un endeudamiento bajísimo y un crecimiento de beneficio espectacular. SSC Technology, fantástica, software financiero, es decir, es una compañía que te va a meter un crecimiento de beneficio. O Nintendo, ¿sabes? Es decir, ahora que tú ves a todos los críos jugando con la maquinita y esas cosas, es decir, pues sector financiero, importante, porque estamos comprando también cosas muy, muy, muy baratas. Es decir, yo, el caso de decir, o sea, lo que tenemos en este momento, Manulife, por ejemplo, que son seguros y productos financieros, es una compañía canadiense, pero lo que te está dando es una exposición a mercados emergentes y asiáticos brutal, o sea, es decir, fantástica. Y luego, por ejemplo, Unicredit te lo estás comprando por debajo de unos PERs bajísimos, una rentabilidad por dividendo atractiva. Es decir, o sea, la verdad es que me encantaría poder estar viendo valor por valor de la cartera porque de verdad es lo que nos apasionaría de lo que estamos haciendo. Ahí, en la última revisión que hiciste, salía más peso en Europa. Sí. Respecto a ahí, no os inquieta el tema que sale, ya sé que es por valores, ¿no? Pero no os inquietan en torno a este de menos crecimiento en Europa, de casi Alemania casi recesión, problemas en Italia. Todas las ediciones. Yo, fíjate ahí, la parte importante es decir, yo creo que tenemos, y es una parte muy destacada, es decir, lo que estamos seleccionando son compañías que en conjunto, es decir, no las llames Europa, es decir, porque, es decir, si tú te Anheuser podemos pensar que es una compañía europea, es decir, la mayor parte de las ventas las tiene en Latinoamérica, es más, todo lo que compramos en este momento son compañías occidentales. El fondo está habilitado para poder comprar emergentes, que es una de las posibilidades que nos hemos metido en la cabeza, pero tenemos una construcción de cartera que el peso de emergente es tan grande ya que desde la concepción de Europa pues es residual, es donde tienen puesta la banderita las compañías donde tienen su sede, pero lo importante es que dices en conjunto la cartera, si las estimaciones de los bancos de inversión son correctas, y de verdad estamos trabajando con una planimetría, estamos hablando de mejoras del beneficio en los 2 próximos años del 50%. 50% compradas con un PER de poquito más de 10 veces. Pues dices, oye, es una selección que dices, a mí no me preocupa que el peso de Europa sea algo más alto que el de Estados Unidos en este momento. Hay un valor de Europa que yo creo que es el que decíamos antes de posición importante y que es un valor que muchos gestores tienen últimamente en cartera, de todo el mundo más value, que es Renault. Jacobo. Es que aquí lo pasa, yo gestiono otro fondo de inversión de la Driza Global, es un fondo también de renta variable, 70-100, pero yo no soy aquí ponderado, es otra manera de hacerlo. Y sí, ahora mismo la segunda posición, después de Micron Technology, que es la primera, la segunda Renault. Dice que él ya no la sacaría. Hay gente que le gusta vender en rebajas. ¿Cuál es tu...? Bueno, Renault tiene muchas cosas. Mira, Renault, para empezar, tú te metes en valoraciones después de todo el problema que ha habido con GOS. Tú te haces una suma. Renault al final tiene el 45% de Nissan tiene el 15% de Renault. Renault tiene el 3% de Daimler, Nissan tiene luego el 30 y tantos % de Mitsubishi. Si tú haces una suma de partes simplemente con la capitalización de Nissan, Daimler, etcétera, Renault vale 0. Entonces dices, bueno, para empezar ya tengo un problema. O sea, tengo un chollo. Ahora el problema es que Nissan, digamos que había 2 drivers grandes o muy potenciales para Renault.
Uno es que el Estado francés se saliese, cosa que después de lo de Bosch no va a pasar, o no creo que pase en el corto plazo. Y la segunda podría ser un tema de una fusión o que esa alianza Nissan-Renault se aumentase. Nissan ahora, el consejo de Nissan, pues lo que quiere es más igualar los porcentajes de participación, etcétera. Pero si se hace, sería a base de una compra de la participación de Nissan, ¿no? Luego le entraría bastante caja. Es una empresa que prácticamente no tiene endeudamiento ahora mismo. Si ves los datos de ventas últimos que ha habido, que han sido una caída del 4,6% en España, pero que a nivel europeo han caído algo más, en enero la marca que mejor lo ha hecho en Europa ha sido Renault. Es la marca que más europea que más vehículos eléctricos vende ahora mismo. O sea, tienes muchos factores. Y luego ya te digo que en valoración, Enterprise Value EBITDA está en niveles de los más bajos históricos. Tiene una fuerte generación de caja, un free cash flow yield bastante importante. A mí el dividendo no me importa tanto, ¿vale? Pero lo único que me importa el dividendo es que lo pueda pagar, no se endeude con él. No tiene un endeudamiento muy grande, pero si a mí una empresa paga mucho dividendo, pero se endeuda para pagar el dividendo, no me gusta nada. Es un ratio que no miro. Entonces, pues hay muchas cuantas. Entonces, te meto con todo esto de Renault, pues yo creo que es una empresa que sí, que ahora ha tenido el tema de Bosch, etcétera. Que el sector automovilístico ya no va a seguir creciendo igual. Pues sí, ese crecimiento del 3,6% que ha tenido, el crecimiento a nivel mundial en ventas, no, es probable que no siga, pero en el 2008 se vendían 68 millones de coches en el mundo, en el año 2017 se han vendido 97, 98 millones. Este año, en el 2018 todavía no se ha dado el dato, pero estaremos por los 98, 99 millones. Que nos vamos a ir a crecimiento del 1% anual frente a los 3 y pico, sí. Hay mercados donde hay picos, sí. El pico que donde está en Estados Unidos, el Reino Unido, donde no vende ni Renault, donde no vende Peugeot, eso afecta más a BMW, Daimler. Entonces sí que pensamos que es una compañía que tiene mucho valor, que se le ha castigado mucho con un problema del presidente, pero que queremos que muchísimo valor entre. Jacobo influye, porque es que además en la última revisión fue el valor crítico, porque se que nos quedó en el puesto número 30. Entonces, en este proceso que había pasado todo esto, o sea, los argumentos de Jacobo nos valieron. Además, yo me acuerdo que además fue la semana que tuvimos en El Economista a Paramés en la bolsa. Paramés nos estuvo explicando decir cuál era su percepción. Me acuerdo que Magallanes también la tenía en cartera y ese tipo de cosas. Y la argumentación es decir, oye, si es que hay mucho valor en Renault. Renault, en este momento sí que es verdad que en el screening que tendríamos estaría en el punto de decir, ¿qué hacemos con ella? De las industriales sí que pondríamos, yo en este momento decir, más confianza, por ejemplo, para lo que es la selección nuestra, Volkswagen, es decir, Volkswagen con la posición de caja y por la recomendación que tiene, porque es verdad que Renault lo que tiene es un deterioro de recomendación de los analistas bastante importante. Y industriales, la que desde luego nos encanta es Airbus. Airbus, o sea, es decir, una compañía que decir, mira, yo el otro día recibí una alerta en el Economista. Jarro de agua fría para Airbus con los despidos. Y yo decía, se va a salir en bolsa. O sea, es decir, en cuanto anuncie lo de la 380, el comportamiento, y la prueba es cómo ha ido, que además, y nada más producirse la noticia, se ha producido un 3% de mejora de las estimaciones de beneficio. O sea, y Airbus está volando, está volando. Mira, llega una pregunta, esta llega por YouTube, ahora, pero es que además encaja muy bien aquí, dice, muy interesante, dice el comentario, dice, ¿se trata únicamente de un método cuantitativo? O podéis especificar un poco más la metodología concreta de la selección de valores. Sí, bueno, es decir, la parte, yo creo que yo creo que lo hemos explicado un poco cuál es el punto de partida. Lo que hacemos es un poco decir, oye, definir clarísimamente, es decir, los ratios que está buscando un poco todo el sector. Es decir, o sea, lo que estamos buscando es compañías que tengan muy buena recomendación de compra, las apretamos muchísimo, es decir, para nosotros, es decir, no valdría serían compras fuertes para todos los bancos de inversión lo que es el punto de partida. Luego que tengan comparables sectoriales mejores, mayores márgenes, mayores estimaciones de beneficio, mayores rentabilidades por dividendo y luego una parte muy importante que además esto, es decir, el screening que lo vamos mejorando permanentemente y pongo un ejemplo, es decir, y además yo creo que esto lo puedo contar en confianza porque además yo creo que es el ratio un poco que lo he bautizado como el Beltrán de la Lastra. A Beltrán, a Beltrán le preguntamos, oye, critícanos la selección de lo que estamos haciendo. Y Beltrán me dijo, dice,
de anteriores revisiones. Yo, por el diferencial de crecimiento que estáis ofreciendo, no pagaría el endeudamiento que tiene la cartera. Nos estamos hablando en revisiones anteriores de un endeudamiento de 2 veces. Eso nos ha obligado a mejorar brutalmente en la selección el ratio de endeudamiento para llevarlo ahora a 1,4, que yo creo que es un ratio bastante más razonable que era lo que teníamos. Y esto además va a ir evolucionando. Es decir, hace poco estaba en Katowice, en la cumbre de cambio climático, y tú te presentas allí con el Eco 10, el Eco 30 y todas esas cosas que hacemos, y todo el mundo piensa y dices, oye, vosotros tenéis factores de responsabilidad social corporativa, toda la parte de cambio climático. No, esto aunque se llame eco, viene del economista, ¿no? Pero dices, pero es verdad que es un vector del mundo de la inversión que vamos a estar obligados a ir metiendo en próximas fechas. Pero que yo creo que el nudo gordiano de cómo lo hacemos es ningún sector más de 4 valores, ningún país, salvo el caso del mercado americano que puede tener 15 valores en cartera, ningún mercado decir, oye, 4 valores. ¿Sabes? Es decir, que esa es la parte importante de la selección. Otra pregunta que creo que es importante también. Y la divisa no se cubre. Pues mira, justo es esa pregunta la que venía. La pregunta era precisamente, dice, ¿cómo gestiona el tema de divisas internacional? ¿Apelo o cubren algo? Era la pregunta. Se cubre. O sea, sobre todo porque además... Lo que sí que si cotizan 2 sitios es lo suficientemente líquido como para comprarla en euros, la compraremos en euros. Por ejemplo, Nintendo en Japón, aparte de que al principio por volumen no podemos llegar, pues la tenemos comprada en dólares en lugar de en yenes. Vale. Ajá, perfecto. La otra es, ¿por qué no hay valores españoles en cartera? ¿No sale ninguno por ahí? En el proceso de selección, fíjate ya, si llevamos muchas revisiones que hemos hecho, solamente ha habido una compañía en la historia que fue ACS y que además tuvo un comportamiento bastante aceptable porque además fue en periodos previos al periodo de Abertis. Y la verdad es que tuvo un comportamiento, pero es que ni se aleja. O sea, están alejadísimas. No hay ninguna compañía española que asome potencialmente a estar en el... La pregunta seguida decía, ¿no le sale ningún banco español con los castigados que están entre los filtros? No. ¿Qué aleja? Los bancos en el proceso de selección, bueno, está Crédit Agricole, está Unicredit, pero sobre todo decir, estaría mucho más cerca de la banca italiana. Es decir, el siguiente banco que, por ejemplo, en el proceso de selección nos hubiera parecido era Intesa. O sea, es decir, pero bancos españoles están muy, muy, muy alejados de poder estar en el Eco 30. Yo seguiría aquí charlando con vosotros toda la mañana, pero tenemos que ir cortando. Entonces, hablamos antes del tema comisiones, os citabas, yo era una pregunta que quería, porque cada vez tenemos un poco más auge de la gestión indexada o gestión pasiva con costes mucho más bajos, que al final le tienes que sacar un 1,5%, un 2% anualizado con un fondo de este tipo respecto a uno pasivo. O sea, ¿realmente es factible conseguir de manera anualizada superar en un 2% a un fondo de gestión pasiva? Yo creo que sí. Lo primero, la gestión pasiva, ¿de qué lo harías? ¿Sobre un índice? ¿Sobre un sector? Pongamos un MSCI World, un Vanguard sobre el MSCI World. Un Vanguard sobre el MSCI World, vale. Que te metes emergentes, te metes Japón, te metes, etcétera. Es un índice que ya está en dólares. Luego ya te estás comprando un ETF en dólares, tú ya tienes un riesgo asumido, además, que es pasarlo a euros. Yo creo que sí que es factible, ganarlo todos los años es complicado, pero de media ganarlo sí, y si en ciertos momentos aciertas con la selección de valores, sí que lo aciertas. Yo ya sé que no es el 3,30, en mi fondo, contra los índices que he tenido, pues les he ganado más años que no, que lo hemos perdido, o sea que sí que se les puede ganar a los índices. Y la gestión pasiva, a mí, mira, la gestión pasiva lo que pasa es que en momentos como diciembre, a mí me encanta porque nos dan una oportunidad a ciertos valores porque los ETFs venden todo sin discriminar y entonces vendes cosas que no tienen sentido que vendas. Es como regalar, es como si te compras un coche y lo regalas al día siguiente a la mitad de precio. Lo vendes a la mitad de precio y dices, pues chico, pues yo te compro ese coche que acabas de comprar y que tiene 50 kilómetros. Pues con los ETFs y con la gestión pasiva muchas veces se venden cosas que no se deberían de vender. Entonces yo creo que te limitas mucho. Al final estás delegando la gestión. Por ejemplo, tú te haces un ETF del IBEX y tú estás delegando la gestión al comité que decide qué valores son del IBEX y qué peso van a tener. No es otra cosa. Pues eso es delegar en un gestor que hace algún número más.
Yo creo que el debate no está entre la gestión pasiva son complementarias, y la selección Yo creo que son activa. complementarias. A mí la pasiva. gravedad me parece decir, la gestión pasiva tiene unas oportunidades y además yo creo que es hiperatractivo poder comprarte hoy mercados asiáticos a 0,30, ni siquiera en ETFs, ya en fondos. Donde de verdad creo que está la gravedad y creo que es importantísimo los años que nos vienen por delante, es en sacar ese factor de decir, usted cóbreme poco por un producto, es decir, donde está haciendo una selección de calidad respecto a una industria en donde esa selección de calidad no aparece, no se genera alfa. Y yo siempre pongo un ejemplo, un producto a 1,35 de comisión frente a otro que supera el 2% de rentabilidad, al cabo de 10 años son 15 puntos de rentabilidad. Si encima no me has generado alfa y no me has generado una selección atractiva de calidad, el diferencial es enorme y sigo manteniendo, es decir, si nosotros, y estamos empezando a andar, evolucionamos, lo lógico es que tengamos que ir bajando la comisión, es decir, como filosofía de producto, es decir, y que sobre todo, es decir, donde esté la rentabilidad, es en esa rentabilidad de usted me hace ganar, pues ganamos todos. Yo entiendo que en el backtesting que hayáis hecho sí tenía una rentabilidad que superaba lógicamente al mercado. No sé si tenéis alguna cifra que podáis dar ahí. Sí, no, o sea, es decir, vamos a ver, y yo creo que además ahí hay que separar un poco, es decir, la historia del cartera Eco 30 con el índice. Y esto yo creo que lo hemos dejado un poco. Esto es muy importante. Esto es importantísimo. El fondo, la cartera no tiene pasado porque no tiene Claro. track record, porque el fondo no existía como vehículo, ¿vale? Había una cartera con procesos de selección parecidos o semejantes que ha tenido contra récord, pero no es el del fondo. Claro, entonces ahí. teniendo en cuenta que efectivamente, separamos, todas las carteras también se hace un backtesting Claro. antes de lanzar el fondo. pero la ventaja es que hay que intermediación, no es fondo, no está vehiculizado. Vale, si sí. separamos ese elemento de decir, oye, la cartera tiene una vida independiente desde la que arranca a lo que es la historia para atrás del índice, el índice sí que ha tenido un comportamiento que además es decir, es que lo calcula stock, o sea que la customización la hace la bolsa alemana desde el año 2012 y bueno, es decir, oye, este es el comportamiento, es decir, lo que pasa es que no sé si se va a ver en pantalla, es decir, cómo supera clarísimamente al mercado europeo y ha estado muy cerca de batir al mercado americano en rentabilidad. No sé si en pantalla, pero en cualquier caso, desde luego en El Economista está toda la información. Sí. A poco que busquéis podéis encontrar, bueno, la sección está también de las carteras, también se puede encontrar, con lo cual ahí está toda la información. Para terminar, dos preguntas rapiditas y cerramos. La primera, bueno, hay tres, han entrado tres, está habiendo bastante interés. Han entrado tres, pero son muy parecidas. Dice, ¿será un fondo UCITS, inversión mínima y dónde contratar? Es un fondo UCITS, inversión mínima son 1.000 euros, se puede contratar en cualquier plataforma. Está ahora mismo ya en Allfunds, Inversis y Tresis. Estas plataformas, cada banco ya sabes que usa una de estas plataformas, pero prácticamente pues se podría comprar en cualquier entidad. Vicente, a mí me importa aquí destacar algo porque además es un poco el concepto de la industria. Tenemos el fondo en todo lo que es el canal de distribución, como está contando Jacobo, pero ahora lo que hace falta, y además la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores está haciendo mucho hincapié, se aprobó por nuestras Cortes a finales del año, lo que hace falta es que los bancos pongan la conexión de esa cañería con el canal central. Y aquí es una de las cosas que dices, es importante, es decir, que los clientes también, oye, pues pidan solicitarlo, que quieran solicitarlo, porque en el fondo, es decir, nos hace falta mucho, es decir, que estemos de verdad en sitios donde se pueda comprar el fondo. Y yo creo que es un paso que se solventará, pero que queda para los próximos meses. Y la otra era las comisiones, que antes ya la habéis apuntado un poco, pero si quieres decir la comisión del fondo es... Bueno, 1,35 para el particular con el 9% de comisión de éxito, con mancha de agua, ¿sabes? Decir, o sea, ¿sabes? Decir, oye, que... Y luego tiene una clase institucional de 0,80, 0,85. Y bueno, es decir, lógicamente, pues oye, el institucional lo que pedirá es que esto tenga su track record, sus años de vida correspondiente, pero bueno, pues es decir, al final es un poco decir, y yo creo que además somos conscientes de que nos estamos sojuzgando algo de lo que decíamos un poco al principio, que es
nosotros salimos con la filosofía de que el inversor toma sus decisiones con lo que decíamos que debía que hacer, y este es un concepto un poco de maduración al que hemos llegado. Es decir, o sea, es lógico que tengamos un producto empaquetado de las ideas que le estamos diciendo al lector de lo que hay que hacer, porque está muy bien esto Bueno, es el famoso, ahora está súper de moda el término, tenemos el skin in the game, ¿no? Jugarse, que a mí me horroriza que todos lo digamos en inglés, pero bueno, jugarse la piel, ¿no? Que allá donde estás diciendo que poniendo tu palabra... Vicente, es que el riesgo reputacional del economista fue en su primer día, es decir, te voy a decir lo que tienes que hacer. Y vinieron los índices, vinieron, es decir, el concepto ese de auditoría. ¿Y qué mayor auditoría de lo que decimos que hay que hacer? Que tenemos un producto que se está examinando contra gente que es fantástica, de la que tenemos que aprender todavía muchísimo, y que lo que nosotros queremos es decir, tener un producto aceptable y que dé una cierta rentabilidad al partícipe que esté con nosotros. Pues con eso vamos a terminar, que yo creo que es un cierre fantástico, Joaquín. Lo has clavado ahí para terminar, ¿eh? Pues no lo tenía. Pero lo que pasa es que claro, ha sido tan cómodo esto que es como jugar en casa. Bueno, pues la realidad es que es así. Ha sido un placer teneros aquí. Para terminar Batallita del Abuelo, cuando estaba yo en El Economista, iniciamos la colaboración con la página del semáforo con Tresis, si recordarás, con lo cual me hace ilusión también ver cómo va avanzando, ¿no? Y cómo se van conectando los puntos. Bueno, yo si me permite cerrar, Vicente, porque yo creo que es una anécdota, es decir, esto de ese concepto de decir por qué en El Economista hemos acabado haciendo índices, nació en el Café Comercial hace muchísimos años con Blas Calzada, quien nos vino a decir un poco, decir, oye, cuando estábamos montando un poco el periódico, decir, es que todo esto lo que tenéis que hacer es conseguir que de alguna forma se construya, ¿sabes?, en algo que esté permanentemente revisado y auditado por alguien que le dé prestigio. Y yo creo que ha sido una de las claves de decir, ese concepto de llevar auditoría de todo lo que estás haciendo es lo que de verdad nos tiene que seguir haciendo crecer, y que este sea solamente un punto intermedio de donde queremos llegar. Sabes que como somos todos oyentes de Tiempo de Juego, ahora pondrían la musiquita de tu retratito, lo oye, contando las batallas del abuelo, que no podemos evitarlo. Así que nada, que muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por explicar. Desde luego seguiremos la evolución de Tresis Cartera Eco 30. Podéis seguir toda la información en El Economista, por supuesto. También, bueno, la web de Tresis, pero Tresis también acaba de lanzar el grupo en Finec, con lo cual también vais a poder seguir toda la información relevante que comparta Tresis, por ejemplo, un vídeo ayer explicando la visión de mercado de Jacobo precisamente, y os animamos a uniros también al grupo de Tresis, claro. Nada más, esperamos que os haya resultado interesante, yo me lo he pasado fenomenal, y nos vemos en la próxima edición de Finec Live. Muchas gracias. Gracias.